Bien, para la clase correspondiente al día 16 de agosto vamos a ver lo que es el tema de la derivación implícita. Hasta este punto, la mayoría de las funciones estudiadas en el texto que se enunciaron de forma tal que nosotros decíamos y igual a x cuadrado 3x cuadrado menos 2, es decir, funciones explícitas, donde la variable dependiente aparece despejada. ¿Cuál es la variable dependiente? En este caso y. Las ecuaciones, como las que podemos observar, como por ejemplo 4x cuadrado menos 9y cuadrado igual a 3x cuadrado menos 2, y la otra que también podemos visualizar, define de ellas una relación implícita y dan origen a una función explícita. Entonces, lo que vamos a ver son algunas estrategias para la derivada de funciones implícitas. Entonces, como punto 1 tenemos que los pasos para derivar es derivar ambos lados de la ecuación respecto a la variable x. Como 2, tenemos agrupar todos los términos en que aparezca la derivada de y con respecto a x en el lado izquierdo de la ecuación y pasar todos los demás al lado derecho. 3, factorizar la derivada de y con respecto a x del lado izquierdo de la ecuación. Y por último, simple y sencillamente despejar lo que es la derivada de y con respecto a x. Entonces, veamos el primer ejemplo. Nos dan una función implícita y nos piden calcular y'. Entonces, ¿quién es y'? Vamos a tratar de resolverlo. A mí me dan la ecuación y más y cubo menos x igual 7 y me piden calcular y'. Recordemos que y' no es nada más o es equivalente, podríamos decir, a tener la derivada de y con respecto a x. Entonces, en las derivadas anteriores a nosotros lo que nos han dado es una función y igual a x más 3, por ejemplo, y lo que nos piden es encontrar la derivada. También nos dan y igual a x cuadrado más x más 1, y esta es otra ecuación, pero ahora nos encontramos con una ecuación muy diferente. Entonces, las estrategias o los pasos que nosotros vamos a necesitar para encontrar la derivada son como sigue. Primero, vamos a derivar ambos lados de la ecuación respecto a la variable x. Entonces, yo voy a derivar lo que está aquí abajo, me dice que voy a derivar con respecto a x. Entonces, derivo con respecto a x, ¿quién? La función que tengo de la ecuación que tengo del lado, en este caso izquierdo, que es y más y cubo menos x, y la derivo a ambos lados. La derivada con respecto a x de 7. Ese es el primer paso. Derivar ambos lados de la ecuación respecto a la variable x. Entonces, yo puedo pensar que esto esta derivada yo la voy a extender y tengo la derivada con respecto a x de y cubo, y también tengo la derivada con respecto a x de x.
Ahorita lo único que estoy haciendo es extendiendo lo que es la derivada. Hasta el momento no he derivado. Entonces, anteriormente nosotros lo que hemos hecho cuando derivamos es que nosotros tenemos, por ejemplo, x cuadrado y la derivada de esto es 2x, pero ahora nosotros tenemos a y. Entonces, como lo que me piden es derivar con respecto a x, yo derivo a y. La derivada de y es 1, pero cuando derive a y, yo siempre voy a escribir la derivada de y con respecto a x. Por ejemplo, aquí voy a derivar con respecto a x lo que es la variable y cubo. Entonces, por regla de la potencia, yo derivo y esto es igual a 3y cuadrado, pero como estoy derivando a y, le escribo la derivada de y con respecto a x. Entonces, esto sería por 3y cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Ahora, ¿qué pasa con la derivada con respecto a x? Derivo a x y esto es igual a 1. Pero como derivé a x, no necesito escribir lo que es la derivada de y con respecto a x porque he derivado a x, no a y. Y bueno, del lado derecho recordemos que la derivada de un valor constante es igual a 0. Entonces ya derivé ambos lados de la ecuación y ese fue mi paso número 1. Mi paso número 2 es agrupar todos los términos en los que aparezca la derivada de y con respecto a x en el lado izquierdo. Entonces ya no voy a escribir ese 1, solo voy a escribir de y de x más 3y cuadrado por la derivada de y con respecto a x y este 1 lo mando al lado derecho. Entonces ya agrupé los términos en los que aparece la derivada de y con respecto a x, o sea, esto de acá. Como paso 3, lo que hago es factorizar la derivada de y con respecto a x. Entonces yo escribo la derivada de y con respecto a x y esto es igual a 1 más 3y cuadrado. Y siempre mantenemos la igualdad. Ahora, ¿qué me hace falta? Como paso número 4, lo voy a hacer por aquí, despejar la derivada de y con respecto a x. Entonces, la derivada de y con respecto a x no es nada más que 1 sobre 1 más 3y cuadrado. Entonces, siguiendo todos los pasos, lo que yo encontré fue y', porque la derivada de y, recordamos que dijimos que la derivada de y era equivalente a escribir la derivada de y con respecto a x. Y entonces y' no es nada más que 1 sobre 1 más 3y cuadrado. Y resolví mi primer ejercicio como la derivada implícita. Recordemos, siempre que derivemos a y, por ejemplo este caso, derivo a y, que es 1, y escribo la derivada de y con respecto a x. Cuando derivo esto de acá, derivo a y cubo por regla de la potencia. Esto es 3yx cuadrado y como estoy derivando a y, lo único que hago es acompañarlo por la derivada de y con respecto a x. Cuando derivamos a x, no es necesario poner la derivada de y con respecto a x. Solo lo hacemos cuando derivamos a y. Bien, y eso con respecto a nuestro primer ejercicio. En el ejercicio número 2 me dice y cubo más
perdón, x cubo más y cubo menos 9xy igual a 10. Entonces, yo tengo mi ecuación. Vamos a tratar de solucionarlo. Yo tengo mi ecuación que es x cubo más y cubo menos 9xy y me dicen que esto es igual a 10. Entonces, lo que me piden nuevamente es calcular y', que esto es equivalente a tener la derivada de y con respecto a x. Recordemos que esta parte de acá es la que me dice con respecto a quién yo voy a derivar. En este caso, derivo con respecto a x. Entonces, el paso número 1, si recordamos, es derivar ambos lados de la ecuación respecto a la variable x. Entonces, yo escribo la derivada de x cubo más y cubo menos 9xy y esto es igual a la derivada con respecto a x de 10. Entonces voy a derivar y esto no es nada más como extender o como multiplicar la derivada, que sería la derivada de x cubo con respecto a x más la derivada de y cubo con respecto a x menos este 9 lo puedo sacar y solo voy a derivar x por y con respecto a x. Y si recordamos, esta parte de acá es 0 porque la derivada de una constante es 0. Entonces, recordamos lo que hacíamos acá. Derivamos a x cubo y esto es 3x cuadrado. Y no le ponemos la derivada de y con respecto a x. Pero acá derivamos a y cubo y esto sería 3y cuadrado, pero recordamos que tenemos que acompañarlo por la derivada de y con respecto a x. Y lo que sigue es derivar x por y. Entonces hacemos uso de la regla del producto, porque x es una variable y y es otra variable, entonces lo tratamos como si fuera la regla del producto. Entonces la derivada de esto es, recordemos, la primera función por la derivada de la segunda función, siempre con respecto a x, más el segundo elemento o la segunda función por la derivada, en este caso sería de x con respecto a x. Y esto no es nada más, sigo manteniendo mi 9, y esto es x. La derivada de y con respecto a x, o sea, derivamos a y, es como que derivemos a y, y eso es igual a 1. Pero como estoy derivando a y, entonces le escribo 1 por la derivada de y con respecto a x, que no es nada más lo que tenemos ahí, más y por la derivada de x, que sería 1. Y recordemos que no es necesario, o ya no escribimos la derivada de y con respecto a x, porque solo lo hacemos cuando derivamos a y. Entonces esto es igual, se me olvidaron acá los paréntesis, es igual a menos 9x de y de x más 9y. Entonces voy a borrar y reescribirlo por acá. Bueno, creo que me cabe. Solo le voy a escribir el signo. Aquí sería más, aquí sería menos, y lo que voy a borrar va a ser esta parte de acá,
lo voy a sustituir por el resultado final, que fue 9x de y de x sería menos, este sería menos, por el menos que llevábamos, menos 9y. Y esto sería igual 0. Hasta este paso ya hemos derivado y lo que sigue es ordenarlo. Entonces, como paso 2, lo que vamos a hacer es agrupar los términos en los que aparezca la derivada de y con respecto a x. Por ejemplo, este de acá, que sería 3y cuadrado por la derivada de y con respecto a x, menos 9x, la derivada de y con respecto a x, y los demás pasan al miembro derecho, menos 3x cuadrado. Este sería el paso número 2. Como paso número 3 tenemos factorizar. Entonces yo tengo la derivada de y con respecto a x, que me quedaría 3y cuadrado menos 9x, y esto es igual a 9y menos 3x cuadrado. Y como último paso, lo que me queda como paso número 4 es despejar la derivada de y con respecto a x. Lo voy a hacer por acá. La derivada de y con respecto a x es igual a 9y menos 3x cuadrado. Entonces, como esta parte de acá estaba multiplicando, ahora simple y sencillamente pasa a dividir, que sería 3y cuadrado menos 9x. Y si recordamos, esto no es nada más que tener y' igual a 9y menos 3x cuadrado sobre 3y cuadrado menos 9x. Y eso es todo para este ejercicio. Siempre recordando que cuando derivamos a y, lo que hacemos es acompañarla de la derivada de y con respecto a x. Bien, ese con el ejercicio número 2. El ejercicio número 3 me dice x más y al cubo igual a x cubo más 3y. Entonces vamos a tratar de darle solución a este ejercicio. Lo vamos a hacer por acá. Tenemos el ejercicio que es x más y elevado al cuadrado igual a x cubo más y cubo. Y lo que me están pidiendo es calcular y', que es equivalente a encontrar la derivada de y con respecto a x. Entonces, paso 1. Derivar ambos lados de la ecuación respecto a x, que sería derivar a x más y al cuadrado, y derivar con respecto a x, x cubo más y cubo. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es hacer uso de la regla de la cadena, que esto no es nada más que derivar, que sería 2 por la derivada por lo que está dentro del paréntesis, que sería x más y este 2 menos 1 se convierte en 1, y derivamos lo que está dentro del paréntesis, que es x más y. Pero
recordemos que lo vamos a derivar con respecto a x más y. Vamos a derivar esa parte. Entonces, ¿qué tengo como resultado? Yo tengo 2x más y la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que la derivada de x es igual 1 y la derivada de y es igual 1, salvo que tengo que reescribir o tengo que escribir la derivada de y con respecto a x. Entonces ya tengo mi primera parte, esta parte de acá, ya sé qué es lo que va. Lo que va es 2x más 2y por 1 más la derivada de y con respecto a x. Y me hace falta derivar el lado derecho. El lado derecho es simple y sencillamente derivar x cubo más derivar con respecto a x y cubo. Entonces, ¿qué voy a tener en esta parte? Derivo a x. Y derivar a x cubo es igual a tener 3x cuadrado. Y no le escribo de y de x. Pero acá sí, porque voy a derivar a y. Entonces este es 3y cuadrado, pero le escribo la derivada de y con respecto a x. Entonces ya tengo lo que va a ir de mi lado derecho. Lo reescribo. Y aquí va a ir 3x cuadrado más 3y cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Pero si se fijan, aún no puedo hacer el paso 2, porque el paso 2 es agrupar todos los términos que aparecen en la derivada de y con respecto a x. Tengo que resolver este producto, que sería 2x más 2x por la derivada de y con respecto a x. ¿Qué es lo que he hecho? He multiplicado este con este y este con este. Y hago lo mismo, 2 por 1, que sería más 2y más 2y por la derivada de y con respecto a x, que sería 2y la derivada de y con respecto a x, y lo del lado derecho lo reescribo normalmente. Entonces, ahora sí puedo hacer el paso 2, que es agrupar todos los términos en los que aparece la derivada de y con respecto a x. ¿Y cuáles son? Este y este. Y lo hago en el lado izquierdo. Entonces yo tengo, no se me vayan a confundir con este 2. Yo tengo 2x, la derivada de y con respecto a x. También tengo 2y y la derivada de y con respecto a x, y este valor que tengo acá pasa a ser negativo, que sería 3y cuadrado por la derivada de y con respecto a x, y lo demás solo lo reescribo, que sería 3x cuadrado, todo lo que está acá, todo lo que está del lado izquierdo pasa al lado derecho con signo contrario, que sería menos 2x menos 2y. Ahora, el paso 3 es factorizar. Factorizar lo que es la derivada de y con respecto a x. Y este sería 2x, que es este valor, más 2y, que es este valor, menos 3y cuadrado, que es este valor. Y todo esto es igual a 3x cuadrado menos 2x menos 2y. Aquí ya no me cabe para seguir escribiendo, pero el paso 4 es
despejar. Lo vamos a hacer por acá. ¿Qué teníamos en el paso 3? Lo que teníamos era que ya habíamos agrupado, ya habíamos factorizado lo que era la derivada de y con respecto a x, y me había quedado 2x menos 2y, más menos 3y cuadrado, y esto era igual a 3x cuadrado menos 2x menos 2y. Entonces en el paso 4 lo que hacemos es despejar la derivada de y con respecto a x, y esto es igual a tener 3x cuadrado menos 2x menos 2y sobre 2x más 2y menos 3y cuadrado. Recordemos que como esto está multiplicando, lo que pasamos es a dividir. Entonces ya encontré lo que me estaban pidiendo. Me pedían y', que es equivalente a decir la derivada de y con respecto a x, y no es nada más que 3x cuadrado menos 2x menos 2y sobre 2x más 2y menos 3y cuadrado. Y así hemos solucionado lo que son los ejercicios de derivación implícita. Por ahí les quedan lo que son 3 ejercicios para que ustedes puedan ponerlos en práctica, y si tienen dudas pues pueden escribirme, estoy a la orden. Recuerden,